Si viste el video anterior, ya entendiste algo incómodo. No era amor, era tu patrón. Pero hay algo más profundo que puede explicar por qué sigues cayendo en lo mismo. No es que no quieras salir de ahí, es que no puedes sostener lo que pasa en ti cuando algo es real. Porque cuando el vínculo es real, no te calma, te activa. Y si no sabes sostener eso, vas a destruir lo mismo que dices querer. Te enseñaron que si sientes fuerte, eso es amor. Pero nadie te enseñó que puedes sentir muchísimo y aún así no tener la capacidad de quedarte. Y ahí empieza el patrón. Cuando algo de verdad te importa, tu sistema no se calma, se activa. Empiezas a sentir urgencia, duda, necesidad de respuesta, miedo a perder. Y si no puedes sostener eso, intentas controlarlo. Y aquí cometes el error que destruye todo. Intentas regularte a través del otro. Exiges, presionas, dudas. Necesitas pruebas. No porque seas malo, sino porque no sabes sostener lo que sientes. Llega un punto donde todo se vuelve demasiado. Y ahí haces lo que parece lógico, pero es lo que rompe el vínculo. Reaccionas, atacas, te cierras, cortas. No porque no te importe, sino porque no puedes con lo que sientes. No lo perdiste, porque no era para ti. Lo perdiste, porque no pudiste sostenerlo. No estabas viendo lo que pasaba. Estabas interpretando. Sentiste miedo y lo convertiste en historia. ¿Me está ocultando algo? Esto no es seguro. Y reaccionaste a algo que no estaba ocurriendo. Hasta aquí ya entendiste el problema. Pero entenderlo no te saca de ahí. El patrón no se rompe pensando distinto. Se rompe cuando haces algo que antes no podías hacer. Sostener lo que sientes sin destruir el vínculo. El patrón no empieza cuando reaccionas. Empieza segundos antes, con urgencia, ansiedad, necesidad. Ahí es donde tienes que verte. Si no puedes sostener 10 minutos sin reaccionar, no puedes sostener un vínculo. No todo lo que sientes es verdad. Cada vez que necesitas que el otro te calme, pierdes el control del vínculo y el punto donde quieres irte.
es exactamente donde tienes que quedarte. El problema no es que sientas mucho. El problema es que no sabes qué hacer con eso cuando aparece. Ahora ya no puedes decir que no sabías. Sabes que no era amor. Era tu patrón. Y ahora sabes algo más importante. No sales del patrón entendiendo. Sales cuando aprendes a sostener lo que antes te hacía huir. Y hasta que no aprendas eso, vas a seguir perdiendo lo mismo que dices querer. No sigas ideas, comprende principios. Yo soy Mía y esto es Gnosis Universal, un espacio donde la conciencia deja de fragmentarse y regresa a sí misma. Nos vemos en el próximo umbral.